Guztioi y bienvenidos al sexto webinar del Colegio de Ingenieros Industriales de Vizcaya. Gracias a todos los participantes, colegiados o no, por conectarse a este webinar sobre la movilidad urbana sostenible de Bilbao y por confiar en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Vizcaya. Nosotros seguimos aquí para apoyaros abordando diferentes temáticas con reconocidos expertos que nos dan sus puntos de vista sobre su sector, sus áreas estratégicas dentro del ciclo Oportunidades de Carrera para profesionales con titulaciones STEAM, que el colegio organiza para aportar luz en el futuro profesional de las carreras científico-tecnológicas. En cuanto al tema de hoy, resaltar que se trata de un tema de mucha cercanía con el usuario, con mucha ingeniería detrás, dentro de un marco de la industria 4.0, Big Data, conectividad, Smart City. Soy María José Izquierdo, miembro de la Junta del Colegio de Ingenieros Industriales de Vizcaya y espero que estéis bien, tanto vosotros como vuestros seres queridos. Esta pandemia ha causado demasiadas pérdidas a pesar de que muchas personas han estado trabajando en primera línea, dando muestras de gran profesionalidad, sacrificio y compromiso. Y en los que, por suerte, no lo hemos padecido, es importante que, aunque ya estemos en la segunda semana de la segunda fase, no nos relajemos y sigamos siendo responsables y manteniendo las fuerzas, porque nos toca trabajar muy duramente para volver a levantar un país que tiene su tejido empresarial afectado y su sistema social y laboral muy dañado. Y ahora más que nunca es necesario fomentar un nuevo entorno de compromiso, la responsabilidad y la confianza en que vamos a salir de esta. La persona que nos acompaña hoy en este sexto webinar es Nelly Santos, asesora de la Alcaldía para la Coordinación de Políticas de Movilidad, Medio Ambiente, Regeneración Urbana y Desarrollo Saludable en el Ayuntamiento de Bilbao. Nelly Santos es ingeniero industrial por la UPV de Bilbao, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros de Vizcaya, máster en marketing, especialista en intervención psicoterapeuta, especialista en Hacienda y Finanzas Públicas, experta en prevención de blanqueo de capitales. Y en cuanto a su actividad profesional, un comienzo en el mundo de la investigación en la BEIN, consultoría en Accenture durante un par de años, ingeniería y fabricación en Heise Gastech y en el sector eléctrico en Iberdrola estuvo 20 años y en la administración, viceconsejera de gobierno vasco 3 años y en la actualidad, como he indicado antes, en el Ayuntamiento de Bilbao. Tenemos conectados en este momento más de 70 personas. Este seminario virtual va a durar aproximadamente 1 hora. Los últimos 15 minutos, los dedicaremos a responder varias preguntas que podéis ir escribiendo en el chat de la aplicación habilitada para ello. Os sugerimos que entréis en el chat indicando la localidad de la que estáis conectados, también que desconectéis micrófonos y cámaras para no interferir en la conferencia. Bueno, el chat ya a petición de Chema ya se han hecho alguna pregunta sobre si se han conectado a webinares anteriores. Nos encontramos en una crisis sanitaria que nos ha llevado a una crisis socioeconómica de la cual tenemos que salir lo antes posible y de la mejor manera posible. Por esta recuperación no va a ser sencilla. De las muchas cosas que hemos podido aprender es que la ingeniería y la tecnología juegan un papel clave en la búsqueda de soluciones, especialmente en una crisis de este calado. Esta recuperación económica pasa por una dedicada apuesta por la recuperación de la industria, la recuperación de las cadenas de valor de la fabricación de productos estratégicos y de alto valor añadido, para lo que necesitamos una apuesta sostenida en el desarrollo de conocimiento tecnológico que nos proporcione de alguna manera una cierta independencia tecnológica. Y en este punto los ingenieros tenemos mucho que decir y debemos asumir protagonismo y liderazgo. Tenemos que trabajar en modelos de economía circular, modelos sostenibles, análisis del ciclo de vida de los productos, dar una vuelta a la obsolescencia programada y a la movilidad, que es de lo que Nelly nos va a hablar esta tarde. Análisis de los desplazamientos en Bilbao, tema de reducción de velocidad, la conectividad, información en tiempo real para tomar decisiones, que los ciudadanos apuesten por el transporte público
porque les resulte más atractivo que usar su propio vehículo. El impulso a nuevas opciones de movilidad sostenible tiene por objetivo combatir la congestión de nuestras ciudades, el ruido, la contaminación atmosférica, las emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, sin más dilación, doy el paso a Nelly Santos para que comience con la presentación. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias, María José, por la estupenda introducción que me has hecho. Menudo currículum que me has puesto. Muchas gracias. Había alguna cosa que ya ni me acordaba que había hecho. Bueno, y sobre todo gracias al Colegio de Ingenieros por darme la oportunidad de presentar este webinar sobre movilidad urbana y sostenible. Y gracias a todos los que os habéis inscrito por vuestro interés y por dedicar una hora de vuestro tiempo a conocer cuál es la movilidad y el plan de movilidad urbana sostenible de Bilbao. Me gustaría, y espero que al acabar este webinar, haya logrado mostraros las oportunidades profesionales que para ingenieros hay en estos momentos en el ámbito de la movilidad urbana, tanto en instituciones públicas como en empresas privadas. O sea, es un momento en el que la movilidad está en el punto de mira y afectando a todos los ciudadanos. Pero bueno, entrando en la materia, ¿de qué os voy a hablar? Os voy a hablar del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que es el PEMUS, nosotros le llamamos el PEMUS. Es una hoja de ruta para que la movilidad de Bilbao sea urbana y sostenible, que empezamos a hacer se empezó a hacer en el año 2015. Vamos a ver si esto funciona. Eso es. Se empezó a hacer en el año 2015. Ese año empezaron a hacer análisis y revisando todos los datos y todas las teorías que había, y en el 2018 se logró aprobar por unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento el Pacto por la Movilidad por todos los grupos políticos de la Villa de Bilbao. Este plan de movilidad urbana sostenible, su objetivo fue mejorar la calidad de vida de la ciudad y mejorar la salud y el bienestar de los vecinos y de las vecinas, y actuar directamente para erradicar las diferencias de género que la movilidad provoca. Porque la diferencia es que hasta ese momento prácticamente todos los planes de movilidad se habían centrado en mejorar la circulación de los vehículos o en aumentar la eficiencia del transporte público. Y este plan sitúa a las personas como primera prioridad. He querido poneros en la primera transparencia una gráfica, vamos a ver si lo vemos bien, una gráfica en la que se ve dónde se sitúan las principales prioridades del PEMUS. La prioridad va a ser los peatones, los siguientes serán los ciclistas, pasando por el transporte público, el transporte de carga y los autos y las motos. Es decir, la prioridad la tienen las formas de transporte más vulnerables, que son las más eficientes, con menos contaminantes y que tienen menor nivel y que provocan menor nivel de ruido y menos consumo de energía. Los modos de transporte en Bilbao son bastante especiales. Bilbao presenta el menor uso de automóvil entre las ciudades más importantes del mundo y uno de los mayores usos del desplazamiento peatonal. Los desplazamientos internos de Bilbao, el 65% de los desplazamientos son a pie. Hay un 24% de desplazamientos en transporte público y el resto son desplazamientos en coche. Y eso es gracias a varios factores. Pero no quería empezar a hablar de todos los factores y de contaros el PEMUS, y quería contaros cuáles son los resultados. O sea, me estoy haciendo un pequeño spoiler de mi presentación para poder contaros qué se ha conseguido con este PEMUS. O sea, que una hoja de ruta y un plan directamente da resultados, porque gracias al PEMUS que se aprobó en el 2018 y ahora estamos en el 2020, ha descendido en 2 decibelios el nivel medio de ruido en la ciudad, ha descendido un 5% la velocidad media, con lo cual el número de accidentes ha disminuido notablemente, ha disminuido el número de lesionados, de atropellos y el número de víctimas, también ha disminuido el número de multas y de radares,
y ha aumentado exponencialmente el uso de la bicicleta en Bilbao. Es decir, este PEMUS ha puesto las bases para todas estas mejoras. Y ahora ya quiero empezar a contaros cuáles son las acciones que se han llevado a cabo y que se han puesto en marcha desde finales del 2018 hasta ahora y que continuarán hasta el 2030 para mejorar la movilidad en Bilbao. Bueno, pues el PEMUS se centra en dos acciones transversales, que es Bilbao 30, es decir, Bilbao a 30 km por hora, es la reducción de la velocidad del tráfico en la ciudad a 30 km por hora, y en un plan de acción de género, porque resulta curioso que cuando se hicieron los primeros análisis y antes de lanzar el plan de movilidad de Bilbao, se realizaron una serie de encuestas con los residentes y se descubrió que las mujeres tienen muchas más probabilidades de usar el transporte público que los hombres, pero esto os lo cuento luego. Vamos a ir, os sigo comentando. Esas son las dos acciones transversales que mueven el PEMUS y luego de esas acciones se han derivado una serie de actuaciones en urbanismo, en movilidad peatonal, para mejora del transporte público, para mejora de la movilidad ciclista, para revisar las actuaciones en vehículo privado y las zonas de aparcamiento, también en carga y descarga. Hay acciones en seguridad vial y acciones en medio ambiente. Primero, la primera de estas acciones es la de Bilbao 30. ¿Qué es Bilbao 30? Bueno, pues Bilbao 30 es una campaña que se puso en marcha el 30 de mayo del 2018, que al principio costó bastante que la gente viera cuál era su significado, pero que era uno de los puntos básicos para poder trazar luego el resto del plan de movilidad sostenible de Bilbao. Entonces, a partir del 30 de mayo del 2018, prácticamente el 87% de las calles de Bilbao se pusieron a 30 km por hora de velocidad máxima y solamente 75 calles de las 577 vías existentes se permitía una velocidad de 50 km por hora. Y ahora, desde hace 2 semanas, se ha tomado la decisión de esas 75 vías a 50 kilómetros, se está haciendo un plan y en menos de 2 años las tendremos todas a 30 km por hora. Porque hemos visto que no va a afectar a la velocidad de circulación en Bilbao, porque se han tomado medidas de velocidad real y entre los semáforos, los pasos de cebra y las intersecciones, la velocidad media en Bilbao, incluyendo las calles de Bilbao 30 más las calles de 50 km por hora, no pasa de 23 km por hora, con lo cual vemos que la incidencia de poner las calles a 30 km, todas las calles, el 100% a 30 km por hora, no prevemos que haya ninguna incidencia de atascos ni de incremento de las velocidades de paso por la ciudad. Pero sí que mejora la salud de la población, refuerza la seguridad en las condiciones de los desplazamientos de los peatones y de los ciclistas y también reduce el consumo de combustible y los gases de efecto invernadero y la emisión de partículas, con lo cual mejora las condiciones de salud y ambientales para todos los ciudadanos. Y ahora el segundo punto fuerte del plan de movilidad urbana sostenible era lo que os estaba contando, que antes de realizar el plan de movilidad se hizo un estudio y se vio que con los residentes, un estudio con los residentes, y descubrió que las mujeres tienen más probabilidades de usar el transporte público que los hombres, ya que entre el 65 y el 70% de todos los viajes realizados fueron por mujeres. Con esto en mente, y al escuchar las sugerencias hechas por los residentes que participaron en el proceso, pues ahora hemos implementado una serie de acciones especiales para garantizar que las usuarias del transporte público y de muchísimos de los desplazamientos a pie se sientan seguras utilizando la red de transporte público. Como por ejemplo, pues una mujer que viaja sola en un autobús público por la noche pueda hacer una parada bajo demanda para luego caminar una distancia más corta hasta su próximo destino. O, por ejemplo, que los taxistas de Bilbao estén obligados a esperar a que la gente
entre por la puerta de su casa antes de partir. Es decir, hemos visto que el trabajo en avanzar en una movilidad segura, si trabajamos en aumentar la seguridad de la movilidad, las mujeres lo van a usar muchísimo más. Y otro ejemplo serían las vías ciclistas. Por ejemplo, a medida que creamos más carriles para bicicletas, los usan más mujeres, porque hemos aumentado la sensación de seguridad y ya que no es necesario andar junto a los automóviles en carretera. Por eso, cuando vimos la primera vez la parte de acción de género, parecía bastante raro unir la movilidad con las acciones de plan de género, pero resulta que tienen una ligazón muy, muy fuerte. Bueno, ya os acabo de hablar de las acciones transversales que guían el plan de PEMUS. Y ahora voy a ir desglosando cada una de las áreas concretas de actuación donde incide el PEMUS para ir avanzando en la mejora de la movilidad. El primero es el urbanismo. No se entendería el plan de movilidad sin un análisis del urbanismo de Bilbao. Lo primero que se hizo fue un análisis del urbanismo. El urbanismo de Bilbao es un urbanismo denso que está en el entorno de 500 a 750 habitantes por hectárea y mixto, ya que promueve, y esto es una de nuestras ventajas, la concentración de la actividad comercial, el empleo y la residencia en áreas de mayor cobertura de transporte público. Esto es algo que la alcaldesa de París está vendiendo dentro de su plan de acción como París a 15 minutos. Ella lo entiende como que toda la vida de un ciudadano de París lo pueda hacer en un radio de 15 minutos alrededor de su vivienda. Porque el objetivo que tenemos es que se pueda vivir, trabajar y divertirse en el mismo espacio, minimizando los desplazamientos. El segundo punto interesante es la movilidad peatonal. Para favorecer la movilidad peatonal y dado que le hemos dado una gran prioridad, la mayor de las prioridades a los peatones por ser el modo de transporte con menor impacto medioambiental, con un nulo consumo de recursos que mejora la salud y de alcance universal, es el eje prioritario en el PEMUS. Entonces, se ha dividido y se ha priorizado que las aceras, y esto no lo tienen en muchas ciudades, si vosotros os vais a Madrid o a Barcelona, no veis esto, las aceras son exclusivas para uso de peatones y personas de movilidad reducida. Es decir, hemos sacado las bicicletas y los patinetes o los scooters al carril bici o a las calles de 30 kilómetros por hora. Es decir, hemos logrado priorizar la movilidad peatonal en la ciudad y también igualar los derechos de movilidad a toda la ciudadanía de Bilbao. ¿A qué me refiero con igualar la movilidad a todos? Pues Bilbao, una de las cosas bonitas de Bilbao son todas las colinas que tenemos y todos los barrios altos, pero eso nos crea una serie de problemas de movilidad. Entonces, para poder acercar a los ciudadanos, a nuestros vecinos de los barrios altos al centro y favorecer la movilidad, tenemos ascensores gratis en servicio 24 horas al día. Casi 25 millones de personas han utilizado tenemos datos del 2018, los del 2019 van en la misma línea, algunos de los 42 ascensores municipales y gratis y libres que operan en Bilbao. Y la proporción de este tipo de infraestructuras por cada 100.000 habitantes es la más alta de España. Y esto es algo que ha igualado a todos los ciudadanos de Bilbao en los derechos de movilidad. Y hemos hecho un gran esfuerzo desde este ayuntamiento para adaptar esta red peatonal a todo tipo de personas. A ver, sí. El otro de los temas que quería comentaros respecto a la movilidad peatonal es que también hemos optimizado el sistema de semáforos para que la continuidad de los circuitos peatonales sea
sea óptima y se ha mejorado la interconexión peatonal entre las vías para que se pueda caminar la ciudad y lograr que caminar por Bilbao pues pueda ser un placer. El siguiente punto del que os quería hablar es el del transporte público. El transporte público, en la jerarquía de la sostenibilidad de nuestros modos de transporte... Un momentito, perdón. ¿Sí, Alfonso? Sí. Perdón. En la jerarquía de la sostenibilidad de modos de transporte, el transporte público se encuentra en segundo lugar después de los modos no motorizados. Y en la práctica, para las distancias que superan los límites de los no motorizados, es la forma menos agresiva de desplazamiento, que puede competir con el vehículo privado. Entonces, nosotros, ¿qué hemos hecho para mejorar qué medidas tomamos en el transporte público para mejorar las actuaciones? Bueno, lo primero es mejorar la intermodalidad entre los operadores. Es importante impulsar y favorecer y establecer una tarifa única, a la que todavía no hemos llegado entre todos los operadores de Bilbao, entre Metro, el Metro, el Bilbao Bus, Bizkaibus. Estamos trabajando, y estas serán unas medidas que pongamos en marcha a partir de ahora, para establecer una tarifa única que nos permita poner en marcha un billete único. Esto es uno de los temas que tendremos que poner en marcha de aquí a unos años a medida que vayamos unificando las tarifas de todos los transportes públicos. También queremos establecer puntos de intercambio en los que se cuide la comodidad, la rapidez y la coordinación de los transbordos, como por ejemplo pues la estación intermodal o la estación de Abando cuando llegue el tren de alta velocidad. Y una labor importante será coordinar los horarios y los servicios en los puntos de intercambio para todos los operadores con el objetivo de que muestren frecuencias inferiores a un servicio cada 10 minutos. A ver, esto que estoy diciendo es como muy técnico, pero es algo que el usuario, si lo logramos, el usuario lo va a valorar y entendemos que es fundamental para favorecer la utilización del transporte público en Bilbao. El siguiente tema sería el de reducir los tiempos de viaje de Bilbao Bus. Para eso queremos dar flexibilidad del carril bus, eliminando la barrera física que existe ahora en alguna de las vías. Vamos a revisar y alargar la longitud de las paradas, porque sabemos que muchas veces se nos acumulan varios vehículos juntos y así reduciríamos las demoras de los autobuses que se encuentran en cola y el apelotonamiento de las unidades. Queremos reducir y ir eliminando progresivamente los ciclos semafóricos y luego también empezar a mejorar la eficiencia del sistema del SAE, que es el sistema de ayuda a la explotación del Bilbao Bus. Como podéis ver, todo esto incide en temas de regulación, de control de flujos, en los que se necesitan grandes capacidades de ingeniería, de matemáticas, de física, para poder poner todo esto en marcha. Otro de los temas que trabajamos en el área del transporte público es en el de acordar el papel de Bizkaibus en la ciudad para mantener. Una de las ideas es que los autobuses interurbanos de Bizkaibus paren en dos polos de actuación, que sean Termibus y Abando. En estos momentos podréis ver que los autobuses de Bizkaibus paran en un montón de paradas intermedias en Bilbao, pero la idea es que si favorecemos la intermodalidad, haya menos autobuses, menos vehículos circulando por Bilbao, pero mejor interconectados entre todos. Y otro de los temas respecto al transporte público que estamos trabajando es mejorar la accesibilidad del servicio público de taxi. Y se están adquiriendo una serie de taxis adaptados a personas de movilidad reducida. Bueno, ¿cuál es el siguiente punto? Ya vamos por el punto 4. Aquí, 3, 4. El siguiente punto en el que partíamos de una posición
de las peores de España, por así decirlo. La movilidad en bici en Bilbao había sido cercana a nula durante muchísimos años. Bueno, pues en el PEMU se vio que la bicicleta es uno de los modos de desplazamiento que, gracias a su flexibilidad de recorrido, a su radio de acción, tiene que ser un complemento adecuado para Bilbao, y tenemos que lograr conseguir que en Bilbao se mejore la movilidad ciclista. Bueno, pues en el año 2015 prácticamente no se veían bicicletas en Bilbao. Y gracias al PEMUS y gracias a la incorporación de las bicicletas eléctricas, se ha logrado que este tema explote en Bilbao. Y ahora mismo en Bilbao está lleno de bicicletas. Las bicicletas eléctricas han conseguido una cosa que parecía imposible, y es aplanar la ciudad de Bilbao, porque gracias a la ayuda que tienen con la parte eléctrica, no tienes que hacer un esfuerzo extraordinario para poder subir o bajar a los barrios altos de Bilbao. Y bueno, uno de los objetivos para mejorar la movilidad ciclista ha sido completar la red, ya sea a través de calzadas o completar la red de bidegorris, que en el 2018 lo teníamos varios bidegorris, pero no estaban interconectados, algunos terminaban en la nada. Entonces hemos conseguido, ya sea, como os decía, a través de calzada o a través de bidegorri, completar la red tanto internamente como en sus conexiones con otros municipios limítrofes. Se ha mejorado la comodidad de la circulación ciclista, y este servicio de bicicleta pública eléctrica que os decía ha ayudado a incorporar a todo tipo de ciclistas y a todos los barrios de Bilbao a esta nueva modalidad que hace años pues que no existía. Y bueno, además de las bicicletas públicas, hemos priorizado también la incorporación de la bicicleta privada, y se han creado aparcamientos seguros y aparcamientos cubiertos. Se han creado, y más que se van a crear, porque creemos, y en Bilbao, y en el Ayuntamiento de Bilbao y en el área de movilidad, apostamos porque esta sea uno de los modos de movilidad básicos en Bilbao. Bueno, ¿y qué hacemos con los vehículos privados? Porque solo hemos hablado de los peatones, el transporte público, la bicicleta, pero todos tenemos, o casi todos tenemos aquí coche. Bueno, pues el vehículo privado. Realmente, para nosotros, el vehículo privado es el modo más agresivo frente a los objetivos de sostenibilidad. Y de ahí surge la necesidad de establecer una adecuada gestión de los desplazamientos de automóvil y que palíe esos efectos negativos intrínsecos al mismo. Entonces, aquí no estamos solamente hablando de cambiar los vehículos diésel o gasolina por vehículos eléctricos, que también. Pero además, aquí estamos hablando de gestionar mejor la movilidad laboral, porque, como os he dicho al principio, si recordáis, cuando hemos hecho el análisis de la movilidad por diferencias de género, casi todos los desplazamientos de trabajo son realizados por vehículo privado. Entonces, hemos visto que si gestionamos mejor la movilidad laboral, podemos acceder a un menor uso del coche privado. Entonces, ¿para ello qué estamos haciendo? Bueno, pues estamos impulsando aparcamientos de conexión que tengan capacidad suficiente y que tengan conexión suficiente para el transporte público en el área metropolitana. Se está estudiando, y esto no sabemos si se pondrá dentro de unos años en marcha, porque depende de los resultados que tengamos del estudio, se están estudiando todos los tipos de sistemas de control de accesos a determinados vehículos en la zona central de la ciudad. Hay ciudades como, por ejemplo, Barcelona, que tienen unas etiquetas y en función del tipo de etiquetas permiten o no el paso de los vehículos. Aquí se está estudiando, todavía no se ha decidido, no se ha visto esa necesidad en estos momentos en Bilbao. Y también se está promoviendo acciones como el teletrabajo y
la realización de planes de movilidad especiales en empresas de más de 50 empleados. Aparte de esto, también tratamos de buscar un equilibrio entre la oferta y la demanda de las plazas de aparcamiento. Y queremos utilizar el espacio público para otros usos. Ahora con la pandemia hemos visto que el espacio público es limitado, que somos muchos y queremos utilizarlo todos, que si salimos todos a pasear en la calle nos faltan aceras y nos sobran calles. Vemos que las terrazas de los bares necesitan más espacio para poder tener una buena distancia de seguridad y lo que se vio en el PEMUS, cuando todavía no sabíamos nada del coronavirus ni la pandemia, era que teníamos barrios, como por ejemplo los barrios del centro, en los que por las noches y en los fines de semana sobra aparcamientos y en cambio en los barrios altos nos faltan aparcamientos, con lo cual tenemos que equilibrar y buscar un equilibrio a través de las ordenanzas municipales y de la regulación que permite el ayuntamiento para equilibrar y paliar los efectos negativos de estos problemas de aparcamiento, teniendo en cuenta que a medida que se amplía la OTA, por ejemplo, en estos momentos tenemos varios barrios que nos han solicitado los vecinos encarecidamente que les pongamos la OTA, como por ejemplo, pues en La Peña. ¿Qué pasa en La Peña? Pues que la gente, como en La Peña, sabe que en La Peña no paga OTA, hay profesionales, bueno, hay determinada gente que utiliza su vehículo privado para ir hasta La Peña, allí aparca el vehículo privado, recoge el coche que utiliza para su trabajo y lo vuelve a dejar al finalizar sus horas de trabajo, con lo cual prácticamente están utilizando una misma plaza de aparcamiento durante los 365 días del año. Entonces, lo que estamos viendo es que en La Peña los vecinos quieren que se extienda a su zona la OTA para evitar este tipo de comportamientos. Ahora bien, sabemos que si ponemos la OTA en La Peña, ese tipo de tipos de aparcamientos se irá a las siguientes zonas colindantes, con lo cual, bueno, tenemos que pensarlo, tenemos que ir haciéndolo poco a poco, con criterio y midiendo bien. Bueno, como os decía, el otro tema, y que ya se ha avanzado en un momento, es reequilibrar el espacio de la calle entre diferentes usos. Ahora en la pandemia se ha visto claramente, el espacio de la calle la utilizamos entre los comercios, los peatones, las bicis y los coches, y no nos sobra capacidad. Hay unas zonas de la ciudad en las que, así como el casco viejo está restringida para la circulación de vehículos y es prácticamente peatonal, estamos viendo qué otras áreas necesitan ser peatonalizadas. Como por ejemplo, pues se ha hecho un análisis en la zona de Moyúa, se ha hecho otro análisis en la zona de Gran Vía, entre la Plaza Circular y Alameda de Mazarredo, y así con algunas otras zonas más en las que se está pensando si es necesario equilibrar la calle y reducir, ya sea en algunos carriles o en algunas horas durante la semana, y dedicarlas a otros usos que no sea exclusivamente el uso para los coches. Bueno, ¿y qué hacemos con la carga y descarga? Hemos visto ahora con el coronavirus que garantizar un adecuado suministro de mercancías es básico y necesario. Y esto se realiza, de momento, en exclusivo mediante automóviles. Esto no puede ser un trastorno en la fluidez del tráfico y se deben vigilar que las zonas de carga y descarga sean respetadas por el resto de usuarios de la red viaria. Para que os hagáis una idea, en el tema de la OTA, y luego si me da tiempo, voy a hablaros un poco de cuáles han sido las medidas que se han tenido que tomar urgentemente aquí de cara a la pandemia con la desescalada. ¿Cuál es la evolución cuál ha sido la evolución de las multas en la zona de carga y descarga de la OTA? Eso os lo cuento luego, pero voy a centrarme ahora en carga y descarga. Se ha aumentado la vigilancia en las plazas de carga y descarga y se ha realizado una campaña informativa sobre los usos permitidos, porque
carga y descarga es exclusivamente para el adecuado suministro de mercancías. Y en concreto esto, que al principio se realizaba exclusivamente en el casco viejo, ahora se ha extendido en los momentos de más cierre de actividad y de más cierre de movilidad durante el COVID, en abril, a toda la villa de Bilbao. Se ha aumentado la vigilancia de las plazas de carga y descarga, y era el trabajo que tenían asignados los vigilantes de la OTA al suspender la OTA. Cuando suspendimos la OTA, porque ya vimos que prácticamente no había movilidad y era el momento adecuado y necesario para poder suspender la OTA, porque no iba a causar ningún trastorno, los vigilantes de seguridad de la OTA los dedicamos a vigilar las plazas de carga y descarga para garantizar que esas plazas, como preveíamos que iba a aumentar el número de coches, nosotros llamamos coches LAPA, que son los que se quedan pegados a la acera y no se despegan en días o semanas. Y eso vimos que era así. Al cabo de 2 o 3 semanas de quitar la OTA, hemos visto que aumentaban los coches LAPA y hemos extremado la vigilancia para que las cargas y descargas fueran habilitadas y estuvieran libres para el uso sanitario, uso de bomberos y policía y para uso de distribución en los comercios. Y bueno, también estamos, y por continuar, se ha revisado el plan del casco viejo para buscar espacios de rotura de carga y primar el uso de vehículos limpios. Y también se están incrementando, mediante cámaras y otro tipo de dispositivos, el control de las entradas de vehículos a las zonas del casco viejo. Bueno, estoy ya prácticamente terminando y quiero guardar unos minutos para contaros la desescalada. Respecto a seguridad vial, el objetivo del PEMUS es trabajar desde la visión de cero accidentes, porque queremos reducir la siniestralidad viaria y, en caso de que ésta se produzca, que los daños se minimicen, sobre todo los daños personales. Y como el peatón es la prioridad y es el sujeto más vulnerable, es el que más atención tiene que tener. Y por eso, cada vez que hay un accidente, se estudia, se hace un diagnóstico de todos y cada uno de los siniestros en la ciudad y se establece las medidas de seguridad viarias para evitar que vuelvan a pasar. Además de esto, tenemos establecido un plan de comunicación sobre seguridad vial para peatones, para ciclistas y para el resto de usuarios de las vías. Y el otro tema importante para nosotros de la seguridad vial es la incorporación de la bicicleta, que ya os digo que hasta hace un par de años era testimonial. Hemos visto que ahora ha tenido un incremento brutal y es un modo de transporte que tiene que ser seguro. Y para terminar, el otro punto en el que incide nuestro plan de movilidad sostenible y saludable es el medio ambiente, porque las reducciones en todas las emisiones de CO2, las reducciones en el nivel de ruido que originan la disminución de los vehículos y la mejora de la calidad de aire de la ciudad es algo que necesitamos y que cada vez nos piden más los ciudadanos. Estamos impulsando el cambio de los vehículos de combustión por vehículos eléctricos, no solamente en la flota del ayuntamiento. Como veis ahí os he puesto uno de los autobuses 100% eléctricos que tenemos en Bilbao. Dentro de poco, no quiero adelantarme, pero vamos a tener más autobuses eléctricos en Bilbao. Estamos promoviendo, hace 2 años tuvimos una campaña en la que favorecíamos la compra por parte de los taxistas, les ayudábamos con una serie de importes para la compra de vehículos eléctricos. Desde el año pasado hemos eliminado esas ayudas porque ya dentro de la normativa, dentro de la ordenanza del taxi que ha aprobado este ayuntamiento, se ha obligado a que todos los taxis sean eléctricos. A partir de ahora, todos los taxis que se compren nuevos tienen que ser eléctricos. Queremos establecer incentivos no solo para los taxis, sino también para los vehículos de carga y descarga.
para todos estos vehículos que hacen transporte de mercancías, que queremos hacer un plan igual, un par de años para incentivar la compra y las ayudas a incentivar la compra de vehículos eléctricos, y a partir de cierto momento que todos los vehículos nuevos que entren en Bilbao para carga y descarga sean eléctricos. También hemos implementado un plan de electrolineras y la instalación de puntos de recarga en los aparcamientos municipales. Se está estudiando, algunas fórmulas de restricción de vehículos contaminantes, como os decía, las etiquetas de Barcelona, que en estos momentos vemos que en Bilbao no es necesario aplicarlos, y se están manteniendo una serie de beneficios fiscales en cuanto al impuesto sobre vehículos de tracción mecánica a los vehículos eléctricos. Bueno, con todo esto, estamos viendo desde finales del 2018 que se empezaron a poner en marcha las primeras acciones del PEMUS, que hay una reducción importante de impactos negativos en la salud, ha mejorado la calidad del aire, ha disminuido la contaminación acústica y estamos frenando el cambio climático mediante la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Y esto tenemos un montón de noticias y de escritos que nos avalan. La Greenpeace sitúa a Bilbao como la ciudad española más comprometida con la movilidad sostenible. En el ranking que hace Greenpeace todos los años de movilidad urbana, Bilbao ha destacado Bilbao, incluso por delante de Valencia, Barcelona y de Sevilla. Nos han premiado como la ciudad de más de 100.000 habitantes más comprometida con la calidad del aire de sus habitantes. Esto lo ha hecho la plataforma de aire limpio. Según la OCU, tenemos el mejor transporte público de España. Bueno, ¿qué os voy a decir? El uso de la bicicleta se dispara al 54% de Bilbao. Estos son los resultados que hemos obtenido con la aplicación de las medidas del PEMUS y las que nos faltan de aquí al 2030. Así que yo creo que espero haber reflejado bien cuáles han sido los retos y las oportunidades profesionales en movilidad urbana y sostenible, porque necesitamos talento para acelerar los cambios. Os quería comentar aquí, por ejemplo, como a modo de ejemplo, las últimas 3 incorporaciones en el área de movilidad, en este área del Ayuntamiento de Bilbao, han sido de ingenieros. El actual director de movilidad es un ingeniero de la Escuela de Ingenieros de Bilbao. Tenemos a la responsable del contrato de Bilbobús y de del transporte urbano, que es otra ingeniero de la Escuela de Bilbao. O sea, necesitamos ingenieros, necesitamos matemáticos, necesitamos informáticos. Estamos haciendo apps para información a usuarios, estamos haciendo simulaciones de flujo. Cada vez que se toma una decisión, se toma con una serie de análisis y una serie de informes para tratar de minimizar los riesgos y de favorecer todas las mejoras. En campos de actividad como sistemas de control, como análisis de flujos, como regulación automática, modelización de espacios, necesitamos talento para acelerar los cambios. Este es un área, el de la movilidad, que en estos momentos es un campo en el que vamos a tener un montón de acción y vamos a necesitar muchísimo apoyo y muchísimo talento. Y bueno, por terminar, si me dejáis 3 minutos y ya pasamos a las preguntas, 4 gráficas para comentaros, y ya esto es un poco por cotilleo, cómo han sido los cambios de modo durante el COVID. Mirad, esta es una comparativa diaria de cuáles son las entradas. Las líneas azules son el número de vehículos que entran a Bilbao durante la semana. Como veis, sigue un patrón que baja los sábados y los domingos y vuelve a seguir el mismo patrón prácticamente de lunes a viernes. Y las líneas amarillas son el número de pasajeros de Bilbobús. Durante los primeros días de marzo, cuando todavía no teníamos ni idea de lo que se nos venía encima, pues bueno, el número de usuarios de Bilbobús era de unos 90.000 diarios y el número de entradas a Bilbao de coches particulares, pues prácticamente lo mismo. A medida que avanza la pandemia y a partir del 13 de marzo, de repente, ¡boom!, cae bruscamente de 90.000 a 40.000 y el número de usuarios de transporte público por debajo de 20.000. Se mantiene así durante toda la pandemia
y a medida que empezamos a pasar de fase, se ve cómo se incrementa notablemente el número de entradas por coche en Bilbao, que prácticamente se está recuperando. Ahora andamos alrededor de 80.000 y todavía no hemos llegado a la fase 3. En cambio, la recuperación del transporte público, del número de usuarios de Bilbao Bus, está siendo muchísimo más lenta. En el funicular, que nosotros llevamos el funicular y los ascensores, como os he estado comentando, es tremendo. De prácticamente 3.000 usuarios al día a no llegar a 25. El funicular, había un montón de usuarios un montón de turistas. O sea, estaba teniendo un crecimiento espectacular en número de usuarios, no solamente de Bilbao, sino de turistas, porque los turistas venían a Bilbao y una de las cosas que hacían, porque es precioso, se subían a Archanda a través del funicular. Y bueno, vemos que ahora se está empezando a remontar, pero es que no llegan ni a los 1.000 diarios. Y bueno, este es el punto del sábado pasado, es que he tenido la gráfica hasta del domingo, y este es el punto de las barbacoas de Archanda. El sábado hubo un montón de afluencia en el funicular. Y este es el gráfico de la OTA. Esta parte del medio azul es cuando hemos suspendido la OTA, por eso no la hemos puesto. ¿Por qué suspendimos la OTA? Bueno, hubo algunas ciudades que la suspendieron mucho antes que nosotros, pero nosotros no quisimos suspender la OTA hasta que vimos que las entradas a Bilbao iban a disminuir y preveíamos que no iba a ser problemático el encontrar sitio de aparcamiento en Bilbao. A medida que empezó la desescalada, vimos que ya se estaban acumulando los coches en los aparcamientos y en las zonas de OTA, y entonces hemos tenido que volver a poner la OTA, que todavía no ha llegado a los 25.000 vehículos que teníamos al principio antes de la pandemia, pero bueno, estamos ya viendo que el incremento es notable. Y por último, lo que sí que no nos esperábamos ha sido el despegue de las bicicletas. Sabíamos que en enero es un mes en el que, como hace frío, pues es difícil salir con la bici, pero a partir de febrero y a medida que iba mejorando el tiempo, pues hemos visto que los desplazamientos en bicicleta pues llegaban a 46.000, que a nosotros nos parecía todo un éxito porque nunca habíamos tenido tal nivel de desplazamientos en bicicleta. Con la pandemia y toda la restricción de movilidad ha bajado drásticamente. Y lo que hemos visto es que a partir del 4 de mayo, al pasar de fase, se ha incrementado exponencialmente y seguimos en esa línea. Nunca jamás habíamos tenido un número de pasos semanales de bicicletas tan grande como lo que hemos tenido ahora. Y eso que no hemos tenido el servicio de bicicletas del ayuntamiento, de las bicicletas eléctricas, no está al 100%, se está utilizando muy poquitín. Bueno, pues con esto termino lo que os quería comentar del Plan de Movilidad Urbana y Sostenible y por mi parte pues daría paso al turno de preguntas. Pues tenemos un montón de preguntas. Voy a intentar agrupar alguna de ellas para a ver si podemos dar respuesta a todas. Has hablado un poco de movilidad y hay varias preguntas, movilidad de distintos barrios, y hay algunas preguntas y sugerencias en cuanto a una posibilidad de una red radial con un teleférico que parta de Zorrozaure, cómo afecta la movilidad a los barrios que no están en el metro cerca, cómo contempla el Ayuntamiento de Bilbao movilidad para la gente que tiene problemas de movilidad. Vale. Bueno, uno de los principales retos y que se ha tenido en cuenta en el Plan de Movilidad Urbana de Bilbao es el que sea una movilidad inclusiva para todo tipo de ciudadanos de Bilbao. Es decir, que la gente que tiene problemas de movilidad reducida, y con eso no solamente la gente que va en silla de ruedas. Yo cuando iba con mi niña en el carrito me consideraba de movilidad reducida, pueda pasear por Bilbao y pueda tener las mismas facilidades para utilizar el transporte público que el resto. Entonces, por eso se ha creado la red de rampas y escaleras y ascensores y funiculares
de Bilbao para esos barrios, esa movilidad de los barrios altos con esas dificultades se vaya paliando. Se han hecho más de 42 ascensores y todavía se tiene en planificación unos cuantos para seguir acercando los barrios altos de Bilbao y para favorecer la movilidad. También se ha hecho un plan, que yo creo que lo estáis viendo, para rebajar las aceras. Se ha hecho un plan para ampliar las aceras, que nos ha venido muy bien. El PEMUS ya lo había previsto, para ampliar las aceras, para favorecer las sillas de ruedas, para favorecer los carritos, y que nos ha venido muy bien ahora con el COVID, porque teníamos unas aceras bastante anchas y que nos ha permitido guardar esas distancias de seguridad. Los autobuses urbanos tienen todos los nuevos unas rampas especiales que permiten permiten subir a las sillas de ruedas. Incluso los propios conductores de autobuses tienen unos cursillos especiales en los que ellos mismos se tienen que montar en una silla de ruedas y se tienen que subir montados en la silla de ruedas dentro de su autobús para que vean las dificultades que pueda experimentar alguien que tiene un problema o que puede tener en algún momento de su vida un problema de movilidad. Estamos instalando también en los autobuses, y estamos con FECOR, la Federación de FECOR, la Federación de... Ahora no me sale. Bueno, FECOR es la federación en la que están agrupados las personas de movilidad reducida. Estamos con ellos haciendo un sistema para que tanto dentro de los autobuses ellos puedan tener dentro de su móvil un sistema que les avise directamente de las paradas y no tengan que estar pendientes de verlo o de escucharlo. O sea, personas que tienen ciertos problemas en algún momento, que no pueden ver o no pueden oír, o ciertas dificultades, puedan tener esa información dentro de su propio sistema sin molestar a otros usuarios y sin tener que pedir ayuda. O sea que realmente es uno de los puntos principales en los que estamos trabajando, los temas de movilidad para personas de movilidad reducida. Ya os he comentado también el tema de los taxis y tenemos una cosa que son 25 bicicletas adaptadas para movilidad reducida que tenemos, creo que nos acaban de llegar, que me dijo ayer el director de movilidad que nos acaban de llegar listas para poder utilizar aquí en el ayuntamiento. Entonces esperamos empezar ya los contactos con las asociaciones para poder ponerlas en marcha y que las puedan utilizar. Otra pregunta relacionada con la reducción o con implantar ya el límite de 30 kilómetros en todo el municipio. Has comentado como que se iba a esperar como unos 2 años a incluirlo. Y puesto que a priori no se ve que requiera una inversión que se ha visto que no va a influir en el tráfico, que no supone cambios. ¿Por qué tardamos 2 años? Nos hemos puesto un plazo máximo de 2 años. O sea, no es que vayamos a hacerlo dentro de 2. Nos hemos puesto un plazo máximo de 2 años porque tenemos que estar estudiando cada una de esas vías para ver qué posibles repercusiones tiene y sobre todo porque es posible que tengamos que cambiar las señales verticales, los semáforos, los pasos de cebra. O sea, para cada una de ellas tenemos que hacer un análisis porque el objetivo que queremos es que se puedan utilizar por las bicicletas. Entonces, hay que verificar si hay que hacer carriles separados o las condiciones de la vía nos permiten que se pueda utilizar de la misma manera para bicicletas y para vehículos. Muchas veces estas vías de 50 kilómetros, que ahora son con un máximo de 50 kilómetros por hora, tienen varios carriles. Entonces, si tienen más de 2 carriles, es difícil garantizar la seguridad vial de las bicicletas. Por eso nos damos un plazo máximo de 2 años para hacer todo el análisis y ir poniendo en marcha cada una de ellas, porque tenemos que hacer un estudio detallado de cada una. El tema de un trayecto razonable en bici eléctrica,
a la hora de ir al trabajo. ¿Cuándo se considera razonable en el análisis que habéis hecho para que también el trabajador no llegue a su puesto sudado y en unas condiciones cansado para poder trabajar? Mira, los estudios que tenemos, más del 60% de los usuarios utilizan menos de 15 minutos las bicicletas. Luego hay un porcentaje de usuarios más amplio, pues un 15 o así, que los utilizan entre 15 minutos y media hora. Y luego, bueno, sobre todo al principio, ahora no, pero teníamos usuarios pues, que las utilizaban mucho más tiempo, pero bueno, era algo que no era justo el uso que nosotros perseguíamos. Normalmente, y además, mira, yo es que soy una usuaria de las bicis, para un trayecto, normalmente unos 15 minutos es lo que la media de los usuarios lo están utilizando. Para hacer trayectos de 2 kilómetros o 3 kilómetros, las vías que tenemos es bastante adecuado. Luego, ¿se va a continuar con la peatonización de Bilbao o ya se ha llegado a lo que se considera objetivo? Bueno, esto es algo a ver, la peatonalización de Bilbao. Nosotros hemos hecho un análisis en el que, a ver, la peatonalización por sí misma no es lo que nosotros queremos. Nosotros perseguimos un objetivo, que es la mejora de la salud y la mejora de la movilidad. Entonces, en el caso de Bilbao, tuvimos un episodio de contaminación medioambiental muy, muy pequeño y muy puntual, pero que nos obligó a replantearnos si iba a ser necesario montar en Bilbao un Bilbao Central, como han hecho en Madrid. En Madrid, Madrid Central no es por un tema de peatonalización, eso parte de un problema medioambiental de la ciudad. Aquí en Bilbao hemos visto que con las medidas que se han tomado en el PEMUS, la calidad medioambiental ha mejorado, con lo cual no nos vemos obligados a tomar ese tipo de medidas. Sí las tenemos en cartera, se han hecho los análisis, hay un análisis de un posible Bilbao Central, pero en estos momentos vemos que no es necesario. Ahora que si se ve que es necesario, se podría recuperar y se podría hacer un perímetro en el centro de Bilbao en el que se peatonalizara o se prohibiera la circulación de determinados tipos de vehículos o la circulación de vehículos y que se hiciera peatonal. Ahora, por ejemplo, uno de los temas que yo creo que habréis visto han sido la mejora de peatonalización de algunas calles de Bilbao durante los fines de semana por la gran afluencia de peatones debido a la pandemia. Entonces, esas áreas estamos pensando si han venido para ser una solución a un problema puntual de la pandemia o han venido para quedarse. Eso es una de las... Sabéis que los fines de semana se está peatonalizando la Gran Vía, se está peatonalizando algunas de otras zonas en diferentes barrios. Entonces, estamos pensando si esas zonas vienen para quedarse o solamente se mantendrán para momentos puntuales. No lo tenemos todavía decidido. Hay varias preguntas relacionadas con la coordinación entre entidades como Metro, Tranvía, Bizkaibus, cercanías de Renfe, FEBE, en cuanto a qué tal es y si están dispuestos a colaborar para implantar un billete único, sobre todo Renfe y FEBE. Sí, a ver, hay unos foros, está la Comisión de Transportes de Vizcaya, en los que se está estudiando la implantación de un billete único, se está viendo, a ver, uno de los problemas, como os he comentado antes, para poder tener un billete único tenemos que ir confluyendo con los precios con las tarifas de cada uno de los viajes. En estos momentos los precios de los viajes son dispares. Los viajes más baratos son en Bilbobús. En Bilbobús un viaje te cuesta 0,65 euros y ese es el billete sin reducciones, que luego si eres pensionista pues tienes unas reducciones y te cuesta 0,29 o 0,33. Y luego están los precios de los billetes de metro y de tranvía que son más caros. Estamos viendo cómo llegamos poco a poco, porque estas cosas no se pueden hacer de una tacada, no podemos subir ahora los precios de los bilbobuses, no lo entendería nadie. Entonces tenemos que ir poco a poco viendo qué posibilidades tenemos de confluir hacia un precio único para luego llegar al billete único.
Pero bueno, tenemos que dejar algo, tenemos tanto trabajo que no lo podemos hacer ahora en estos momentos. Eso es algo que yo creo que vendrá en los próximos años. Yo espero que en menos de 5 años, pero no es algo que sea sencillo de poner. ¿Tiene Bilbao una demanda adecuada para la implantación del car sharing o vehículo autónomo? Vehículo autónomo. Bueno, a ver, car sharing. Hemos tenido muchísimas consultas de las empresas, tanto de car sharing como de motosharing, como de, o sea, un montón de empresas que querían de vehículos compartidos, ya sea bicicleta compartida o scooters compartidos o vehículos compartidos. El problema que le vemos a eso es que el espacio público en Bilbao es escaso y estas empresas no pueden, si de repente en Bilbao nos vienen 1000 vehículos que aparcan en las zonas de OTA, en Bilbao nos colapsan la ciudad. Lo que exigimos a todas las empresas es que tengan una base. Al igual que los taxis de Bilbao tienen una diferencia fundamental con los taxis en otras ciudades. En Madrid a un taxi le permiten circular buscando clientes. En Bilbao eso está prohibido. Los taxis tienen su parada, su zona de estacionamiento y un cliente puede llamar y le pueden venir a buscar o va directamente hacia la parada de taxis y coge un servicio. Pero no está permitido que los taxis circulen y embotellen Bilbao. O sea, fijaros, una de las cosas que estuve viendo que me pareció muy interesante fue durante la huelga de taxistas de Madrid, se acabaron los embotellamientos en Madrid. Y lo que hemos visto es que lo mismo nos pasa con los coches de los vehículos compartidos. Si no, nosotros exigimos desde el ayuntamiento que sean empresas que tengan una base. Lo mismo pasa con los patinetes. Madrid es tremendo, está lleno de patinetes, o Bruselas. Bruselas, fui en enero, estaba lleno de patinetes tirados por todas las esquinas. Cuando hemos tenido aquí visitas de representantes de movilidad de otras ciudades, estaban alucinados de lo limpias y bien estructuradas que teníamos las calles, ¿no? Es que las teníamos recogidas. Es algo que en otras ciudades se les ha desmadrado. Motos por todos los sitios que las puedes dejar en cualquier lado. Las bicicletas nosotros no permitimos que los usuarios de bicicletas las dejen en cualquier sitio. Hemos puesto zonas especiales para bicicletas. Nosotros tenemos una ciudad ordenada y es algo que tenemos que estar muy orgullosos de ello, de lo ordenado y lo bien distribuido que tenemos, las calles y las aceras de Bilbao. ¿Cuándo se va a construir la nueva estación de Abando? Pues teníamos unos plazos que estaban bastante definidos hasta hace 2 meses, pero ahora espero que no se demore, pero esos plazos están en revisión. ¿Hay algún estudio que se esté valorando en la OTA gratuita para vehículos respetuosos con el medio ambiente, eléctricos, híbridos, enchufables, pilas de combustibles? Sí, hemos hecho ese análisis, hemos barajado diferentes hipótesis, pero bueno, todavía lo que vemos es que en estos momentos, y es una pena, pero no ha despegado todavía el mercado eléctrico, aunque yo espero que con la nueva regulación y con los planes del Ministerio despegue ese mercado. Todavía vemos que con los pocos vehículos que hay no es posible tomar ninguna acción especial, no hay muchos. Pero estamos valorando opciones, hemos estudiado qué hacen en otras ciudades, hemos estudiado qué hacen en otros países y bueno, pues lo tenemos ahí, pendiente de que empiece a evolucionar ese mercado. ¿Implantación de una zona de bajas emisiones? Esa sí la tenemos. Hay un proyecto en Zorrozaurre, en la zona de la isla, en la que se ha definido Zorrozaurre como una zona de bajas emisiones, sí. Bueno, quedan algunas, pero como nos hemos pasado un poco de la hora, voy a hacer una última pregunta
y igual vamos pensando en... Ha sido un tema muy interesante que puede dar para algún webinar más. Muchas Bueno, después gracias. de la ponencia se puede ver un trabajo de planificación, ¿no? Que hay detrás y parece que hay cuando hay algún retraso, cambio de ruta, el ciudadano solo ve lo negativo o solo vemos lo negativo, ¿no? ¿Cómo difunde el ayuntamiento todo ese trabajo que hay detrás? ¿Qué canales usa? Bueno, a ver, el ayuntamiento tiene unas, no sé, pues cuando hay un cambio de rutas, tenemos todos los cambios de rutas, se notifican a todas las paradas, a los usuarios, a las webs, a las apps y al boletín de noticias de Bilbao y a los vecinos afectados en las zonas, incluso a los portales. O sea, se hace un esfuerzo de comunicación. La verdad que yo hasta que no entré en el ayuntamiento pues no lo conocía y me había afectado, pero la verdad es que se hace un esfuerzo de comunicación importante. Y ahora estamos trabajando en algo que a mí de cara a aumentar el uso del transporte público en unas webs y en unas apps para que que te vayan diciendo, pues, incluso estamos trabajando con Google para incluir los trayectos de los Bilbo Bus en los mapas de Google y que te lo den como opción al metro, al tranvía y a los Bizkaibuses. Incluso los trayectos a pie y los ascensores. Estamos trabajando para que todo eso esté en Google y sea una opción que se te presente en las apps como prioritaria. Nelly, muchas gracias por habernos desvelado el gran esfuerzo de planificación, la ingeniería que hay detrás de una movilidad urbana sostenible. Ha quedado claro cómo la movilidad sostenible, el crear una infraestructura que nos permita mover dentro de la ciudad, optimizando tiempo empleado, reduciendo emisiones, reduciendo el uso del vehículo particular, manteniendo la calidad en los desplazamientos, que detrás de todo esto existe planificación, ingeniería y un futuro laboral para nuestra profesión. Hemos estado conectados más de 80 personas de País Vasco y de otras provincias. A todos agradeceros vuestra asistencia a este webinar del Colegio de Ingenieros de Vizcaya, cuya principal misión es velar por mantener, mejorar el servicio profesional de los ingenieros industriales para contribuir al desarrollo social y económico del país de forma sostenible, para lo cual organizamos actividades formativas para adquirir conocimientos y compartir experiencias que contribuyan al mayor y mejor desarrollo profesional de nuestros colegiados, haciendo llegar a ingenieros industriales los beneficios de formar parte de un colectivo, en nuestro caso, el colegio, y las ventajas de estar colegiado o colegiada. Pedir disculpas si no se han podido contestar todas las preguntas y no quiero acabar la conexión sin invitaros al próximo webinar, que será el 7º, que será sobre la alimentación, un sector de oportunidades, que impartirá Rogelio Pozo, director general de AFCI. Tan solo nos queda desearos una pronta y segura vuelta a la paulatina nueva normalidad, con una mente abierta al cambio, y seguiremos aquí apoyándoos en el camino. Muchas gracias, Nelly, y gracias a todos por haber participado en este webinar. Muchísimas gracias, no me extiendo más, que ya vamos tarde. Gracias a todos por vuestra atención. Un saludo.